Hola, esta es la tercera entrega del curso de mitología de Oriente Medio. En esta clase vamos a centrarnos en una de las corrientes que habla sobre el mito, que discute la problemática del mito, y es la corriente simbolista. Es la corriente que más vigencia tiene en la actualidad, a pesar de que se va alimentando permanentemente con nuevos aportes. Sin embargo, es la que más vigencia tiene. Vamos a tratar el origen de esta corriente y de los problemas surgidos a partir del desarrollo del psicoanálisis. Luego, a partir de esas propuestas del psicoanálisis, personalidades como Campbell o Eliade van a tomar esos conceptos y van a desarrollar una teoría propiamente mitológica, una teoría específicamente dedicada al estudio de la mitología. Bueno, vamos a empezar con la clase. La aparición en el 1900 de la obra de Freud, La interpretación de los sueños, marcó el comienzo de la escuela simbolista respecto de los mitos. Freud en esta primera obra propuso la existencia del inconsciente, una especie de otra escena dentro de la personalidad. Y la consideró como la parte del aparato psíquico al cual van a parar todos los deseos reprimidos, deseos de la infancia, vivencias de la persona que están reprimidas, particularmente y específicamente los deseos sexuales reprimidos. La forma de acceder al inconsciente es prácticamente imposible. Es un compartimento que no tiene posibilidades de entrada. Solamente, según Freud, se puede acceder a través, por ejemplo, de ciertos elementos como el chiste, lo fallido y fundamentalmente los sueños. Entonces son los sueños ese lugar donde es posible poder explorar el inconsciente. Prácticamente desde los comienzos del psicoanálisis, los psicoanalistas comenzaron a ver una similitud entre ciertas formas, ciertas estructuras que tienen en los sueños y en relación con la estructura que se venían considerando de los mitos. Freud mismo escribió: el sueño es un fragmento de la vida infantil reprimida, que es lo que de alguna manera dimos cuenta hace un momento. Pero por otra parte, los mitos eran sueños de un pueblo y requerían el mismo análisis detallado que había esbozado en la interpretación de los sueños. O sea, veía como susceptible poder analizar los mitos con una metodología similar a la que había utilizado para interpretar los sueños de los pacientes. Karl Abraham, por su parte, dice que el mito es un fragmento de la vida psíquica infantil desalojada de los pueblos. Ya está haciendo un paralelismo con la vida infantil, con esa represión, y cómo a través del mito, según Abraham, se podían llegar a manifestar esos deseos colectivos. Contiene forma velada de su deseo infantil y originado en tiempos prehistóricos. Ya están tomando a los pueblos como si fueran una persona y tratando de plantear que es posible aplicar una metodología similar a la que aplican para la interpretación de los sueños a la interpretación de los mitos. Otto Rank directamente dice que el mito es un sueño de los pueblos. Estas frases van a dar vuelta por todos estos psicoanalistas. El sueño como un mito personal, dada por la experiencia del individuo, y el mito como un sueño colectivo. Sin embargo, el gran paso lo va a dar Gustav Jung, que era colaborador de Freud
y se analizaban los sueños mutuamente. El asunto es que más allá de estas cuestiones personales que produjeron la separación, Jung no se sentía satisfecho del todo con ciertos sueños que Freud le interpretaba, porque él se había dado cuenta en un momento que los sueños, o ciertos sueños que él había tenido, no se condecían con la vida, con la experiencia propia, sino que él pensaba que no era él el que estaba soñando. Los elementos simbólicos que aparecían en el sueño no eran fruto de los residuos diurnos, por ejemplo, que es la actividad que uno hace, que de golpe se manifiestan espontáneamente en los sueños sin un sentido aparente. Tampoco tenía que ver directamente con frustraciones de deseos personales, sino que él intuía de que había algo más detrás de esos sueños. Por eso empezó a separar sueños pequeños, que eran los sueños personales, los sueños como los que interpretaba Freud, el método freudiano del sueño que aplicaba habitualmente, y grandes sueños, sueños que él pensaba que eran sueños colectivos y que eran parte, después teorizó que eran parte de la historia humana. De alguna manera era algo similar a lo que el resto de los psicoanalistas pensaban. Sin embargo, él lo termina formalizando y lo termina haciendo centro de su teoría. Y por otra parte notó que ciertos delirios, alucinaciones de los pacientes que él tenía, tenían como protagonistas a personajes que se parecían a personajes que eran habituales en los mitos. Lo mismo le pasaba con el tema de los sueños. O sea, había algo que superaba el nivel individual de quien estaba soñando. Parecía que era otro u otras personas las que estaban soñando en lugar de el individuo propio de que protagonista del sueño. Entonces él reformula el concepto del inconsciente y lo llama al inconsciente que había elaborado Freud, lo llama inconsciente personal. Y él lo considera un primer nivel dentro del inconsciente y es propio del individuo. O sea, lo que Freud llama inconsciente, él le llama inconsciente personal. Establece otro inconsciente que es el inconsciente colectivo, y es un nivel más profundo y tiene que ver no con el individuo, sino con la misma historia de la humanidad, la historia de la civilización. Es un nivel muy profundo, mucho más profundo que el inconsciente personal. Por eso el nivel individual es el de los sueños, las visiones y las fantasías, y el nivel colectivo es aquel que se va a manifestar después o en su momento se manifiesta a través de los mitos y las acciones colectivas. Él definió, aparte de lo inconsciente colectivo, conceptualiza la palabra arquetipo. La palabra arquetipo, tanto arquetipo como inconsciente, ya existían. Estos psicoanalistas lo que hacen es formalizarla, darle un aspecto más cerrado para poder teorizar sobre ello y establecer metodologías. Entonces los arquetipos, él considera que los arquetipos son unidades conceptuales que son de carácter universal, que superan al individuo. Y son fuerzas creativas de carácter luminoso. Esta palabra luminoso significa, está relacionado con la esfera divina. En orígenes numen era una seña que hacían los ciertos emperadores y que tenían carácter de voluntad porque estaban emulando señas que supuestamente hacían los dioses. Entonces tienen ese carácter como de voluntad divina y se manifiestan a través de las imágenes simbólicas. Los arquetipos
son el contenido de lo inconsciente colectivo y no son perceptibles por sí mismos, sino a través de las manifestaciones exteriores. Uno no puede saber los arquetipos, lo que conoce es cuando los arquetipos en todo caso se manifiestan, salen al exterior. El símbolo entonces es la imagen arquetípica que aflora, que se acerca a nivel de lo consciente, que nosotros podemos percibir. Por eso se dice que las imágenes arquetípicas devienen en imágenes simbólicas, que son lo que podemos ver. Los símbolos los podemos ver. Ya estuvimos viendo el tema del símbolo. Entonces, los mitos le interesan a Jung porque es la vía de acceso a lo inconsciente colectivo. Si lo inconsciente colectivo contiene a los arquetipos y los arquetipos solamente se manifiestan por elementos simbólicos que pueden salir a la luz, y los elementos simbólicos constituyen los mitos, o en todo caso los mitos son encadenan imágenes simbólicas, son los mitos un elemento idóneo como para poder acceder a el estudio de lo inconsciente colectivo. Volviendo un poco al tema de Freud, Jung y los sueños, Freud hablaba de interpretación de los sueños. A partir de esto, Jung comienza a hablar de análisis de los sueños. Porque si Freud se preguntaba cuál era el motivo del sueño de una persona, Jung da un paso más y no solamente se cuestiona el tema del motivo, sino que se pregunta cuál es el propósito del sueño. El sueño tiene un propósito por encima del motivo que lo origina. Por eso la relación con el tema de los mitos después. El mito tiene también para Jung un propósito. Un mito no es nada más que un relato, así como el sueño tampoco es nada más que de alguna manera una muestra del nivel inconsciente, sino que tiene que tener algún motivo. ¿Qué hace un sueño o qué logra un sueño cuando la persona sueña? ¿Cuál es el propósito profundo del sueño? Al establecer el concepto de inconsciente colectivo como un elemento donde hay ideas innatas, parecería haber ahí una especie de, no sé si de plan, pero sí de propósito dentro de las sociedades para salir adelante, para incorporarse de alguna manera al universo de manera exitosa. Todo este tipo de cosas hicieron que en su momento Jung fuera tildado de misticista y demás, pero él siempre se preocupó en tratar de formalizar para que este tipo de propuestas tengan un carácter científico. Los sueños entonces eran de carácter individual, pero los grandes sueños tenían elementos innatos, impersonales y universales. Eran parte de una herencia. Esto es muy importante de considerar, por lo que vamos a tratar más adelante. Acá entonces es donde se sigue apareciendo este tema que habíamos planteado ya en la clase anterior, y era la gran pregunta de que por qué los mitos se parecían en distintos lugares del mundo. Jung explica que la similitud entre los mitos se debe a los arquetipos. Recordemos que ya otros habían hablado de mitemas, que eran esos núcleos que permanecían en las sociedades
y que establecían de alguna manera diversos tipos de relaciones, pero que permanecían. Había algo que se mantenía en las sociedades y que superaba a la esfera propiamente humana para pasar a la esfera de la misma sociedad. En este caso, Jung propone que los arquetipos son esos elementos que perduran. Los arquetipos no tienen como una identidad propia, si bien son diversos, están vacíos. Para Jung el arquetipo está vacío y se llena de alguna manera con los elementos simbólicos que los diferentes pueblos van adoptando. Él considera varios tipos de arquetipos y son estas cosas que se van repitiendo, y eso es lo que hace que se parezcan las mitologías. Por ejemplo, el arquetipo del nacimiento, el arquetipo de la muerte, el arquetipo de Dios, el arquetipo del viejo sabio, que lo tenemos incorporado inclusive hasta en dichos, el héroe, la lucha del héroe contra el dragón, que es un relato mitológico que está presente en muchísimas culturas. El padre, la madre fundamental, la madre de la humanidad, la madre tierra, la famosa Pachamama, de alguna manera es parte de este arquetipo, se repite en muchos lugares del mundo. Bueno, la sombra, la traición y la muerte. El arquetipo de la muerte es muy importante porque va a ser de alguna manera el que va a modelar a muchas estructuras mitológicas. El investigador rumano Mircea Eliade fue uno de los más grandes protagonistas de este nuevo enfoque del simbolismo dentro de las consideraciones sobre los mitos. A él se le debe mucho las grandes obras sobre la mitología comparada o el estudio comparado de las religiones. Son obras ya clásicas dentro del tema, y lo más importante que tuvo fue poner sobre la mesa, considerar lo sagrado como un objeto de estudio, como algo susceptible de ser analizado, y de los mitos que lo conforman. Él toma el concepto de arquetipo y le da un giro para el lado de la mitología específicamente, separándolo un poco del tema psicoanalítico aplicado ya al campo específico del trabajo mitológico. Toma el arquetipo como un modelo ejemplar. Un modelo ejemplar es aquel que proviene de la voluntad divina. Entonces, los dioses en un momento ordenan ciertos elementos preexistentes y que se manifestaban en estado caótico y comienzan a darle forma al mundo que conocemos, a la realidad, como le llamamos nosotros. Entonces, el mundo tiene sentido porque participa de alguna manera de las consecuencias de la aplicación de ese modelo ejemplar dado por los dioses. Entonces, todo lo que existe y todo lo que hace el hombre tiene un sentido porque hay un modelo ejemplar, un modelo en la esfera divina que lo legitima en el mundo terrenal. Todo ritual, todo objeto que haga el hombre, todo emprendimiento que haga el hombre, tiene un correlato en el mundo divino. La realidad resulta tal porque hay una repetición, una rememoración, pero es una rememoración vívida, no es una rememoración como la que podemos hacer nosotros desde nuestra cultura de recordar algo, como conmemoramos una fiesta patria.
En la rememoración, vista desde el punto de vista mitológico de las culturas antiguas, el momento que se estaba rememorando se hacía presente. Por lo tanto, hay una idea de espacio y de tiempo que son muy particulares y difieren mucho de lo que estamos acostumbrados a percibir nosotros desde un pensamiento más orientado a lo racional. Leemos un poco de lo que dice Elíade: los objetos del mundo exterior, tanto por lo demás como los actos humanos propiamente dicho, no tienen valor intrínseco autónomo. Una piedra será sagrada por el hecho de que su forma acusa una participación en un símbolo determinado, o también porque constituye una hierofanía, posee maná, conmemora un acto mítico, etc. El objeto aparece entonces como un receptáculo de una fuerza extraña que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor. Aquí aparece la palabra hierofanía. Hierofanía significa manifestación divina, porque es justamente cuando el mundo divino irrumpe en el mundo terrenal, le confiere a esas cosas a las cuales afecta un carácter mítico, un carácter particular por encima del resto de las cosas. Seguimos. En el detalle de su comportamiento consciente, el primitivo, entre comillas, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro que no era un hombre. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas inauguradas por otros. Estos otros que no eran hombres son los dioses. Todo lo que hace el hombre justamente tiene sentido porque ya los dioses lo hicieron antes. Y eso es lo que le confiere al hombre una participación, aunque sea relativamente pobre, pero una participación al fin, o un vínculo entre él y la divinidad, entre el mundo terrenal, con respecto a su acción, entre el mundo terrenal y el mundo celestial. El acto no obtiene sentido, realidad, sino en la medida en que renueva una acción primordial. Y ahí, cuando hablamos de acto, estamos hablando justamente que los actos que hace el hombre son de alguna manera sagrados, y tienen esa característica de sagrados porque hay un ritual que los legitima como tal. Los rituales hacen que las actividades cotidianas o las actividades extraordinarias participen de la esfera de lo sagrado. ¿Por qué? Y porque estarían de alguna manera repitiendo un acto que los dioses hicieron in illo tempore, o sea, allá en el tiempo, lejos, en el tiempo de la construcción del universo. De ahí lo que nosotros decíamos, que el pensamiento simbólico era inclusivo. El hombre estaba dentro del universo, se sentía perteneciente a todo el universo, a diferencia del pensamiento racional que veía al universo desde el exterior, lo tenía como objeto de estudio exterior a él. Entonces, el pensamiento mitológico genera un tipo de geografía sagrada. Los elementos que pertenecen, que forman este mundo, tienen categorías y están vinculados con lo sagrado. Los actos cosmogónicos, es decir, los actos de formación, construcción, creación del universo, tienen lugar en un espacio particular que va a ser sacralizado posteriormente. Los actos de creación forman un punto, marcan un punto dentro de la geografía que es diferenciado respecto del resto de la geografía, o en todo caso se va haciendo una graduación en cuanto a la calidad o a la cualidad de ese espacio
a medida que uno se va alejando del centro. Por eso, por ejemplo, los templos se jactaban de haber sido el centro mismo de la creación. Los templos se levantaban en un lugar sagrado, consagrado. Entonces, a partir que uno se empieza a alejar del templo, se va volviendo a un espacio profano. Acá estamos viendo el templo con sus anillos imaginarios que van degradando, donde el espacio se va degradando a medida que uno se va alejando, y la palabra caos. El acto de construcción, el acto de creación del universo, es un acto de orden. Cosmos significa orden en griego. El caos, en todo caso, es un estado de desorden. ¿Podríamos verlo como otro orden? Podríamos llegar a verlo, pero no es lo que las mitologías plantean. Los elementos del caos son elementos que están en permanente complot frente al orden que en algún momento establecieron los dioses. Las fuerzas del caos acechan permanentemente. Por eso es muy importante realizar los ritos, porque en el acto ritual que se realiza todos los años, lo que se hace es conmemorar, o sea, traer a la realidad de nuevo el acto cosmogónico, el acto de creación, el acto donde empieza a funcionar el cosmos como un orden establecido por los dioses. Si esos rituales no se hacen, o se hacen de una manera que es, digamos, en esto con palabras actuales, es informal, no se manifiestan con toda la rigurosidad que el rito merece, se corre el peligro de que ese cosmos no se renueve y que las fuerzas del caos terminen invadiendo el espacio y el tiempo ordenado por los dioses. Por supuesto que esto se veía habitualmente como signos, con ciertos signos. Por ejemplo, una gran epidemia, una sequía, un terremoto, la invasión de pueblos extranjeros, se veían como una irrupción de las fuerzas del caos dentro del orden establecido por los dioses. Por eso era muy importante la realización de los rituales. Entonces, ¿queda claro esto? La irrupción de los dioses en la creación del universo, crea un espacio particular, una geografía particular, en donde el templo es el centro del universo. El templo es el lugar donde los dioses comenzaron a crear el universo. A medida que uno se aleja, ese lugar del templo se va degradando. Y los casos extremos, en el caso particular de la sociedad de Oriente Medio, por ahí se ve más claro que en otros lugares, en los casos extremos son sumamente hostiles para el hombre. Los casos extremos en Oriente Medio son los desiertos y los mares. Los desiertos y los mares eran lugares donde vivían los demonios o las fuerzas del caos que permanentemente acechaban. El templo tiene murallas. Entonces, el templo tiene murallas para proteger el Santorum, que es el lugar más sagrado del templo y donde nadie prácticamente podía entrar más que los sumos sacerdotes. Pero también es un lugar de mucha energía. Las murallas de los templos no eran solamente para proteger lo sagrado, sino también que actuaban como una barrera para proteger a las personas comunes, que no eran personas como por ejemplo los reyes o los sumos sacerdotes, que eran los únicos que tenían permitido entrar hasta el interior del templo. Las murallas también servían como una protección porque el estar en la cercanía de un lugar divino o de una divinidad podía producir la muerte, como es el caso, por ejemplo, cuando Yahvé le dice a Moisés que no se aleje porque se puede morir. No recuerdo bien cómo era la frase, pero ahí hay un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la mitología en donde no se puede ver a los dioses porque producen un resplandor
muy grande, y eso puede provocar la muerte. De alguna manera, por ejemplo, en este año no vamos a ver la mitología referida al agua, pero cuando uno todavía se hace la señal de la cruz con el agua bendita, lo que está de alguna manera haciendo es el agua como un elemento particular que es capaz de protegernos cuando entremos al interior de la iglesia y estemos en contacto con la divinidad. El agua bendita, o cuando los musulmanes se lavan, no es una acción de limpieza nada más, sino que eso en clave mitológica, tiene que ver con una protección. El agua como elemento de protección cuando uno entra a un espacio que está consagrado por la divinidad. Acá tenemos algunos ejemplos. El espacio, el centro, la mitología que tiene que ver con el centro, con el origen del universo, está presente en muchos templos. Inclusive en Egipto había varios centros del universo y no había ningún tema de conflicto. Cada santuario tenía su lugar donde por ahí pasaba lo que se llamaba el eje del mundo, o en este caso, por ejemplo, el Umbilicus Urbis Romae, que es el ombligo del mundo en Roma. Es un pequeño montón de piedras y ladrillos que hay en un lugar del foro donde casi nadie lo ve, pero eso, de acuerdo con la mitología, es el lugar donde se nació la ciudad de Roma. No es un acto directamente hecho por un dios, sino por un fundador, ¿no es cierto? Pero es un lugar consagrado. Ahí es el lugar donde Rómulo hace este agujero que se llama Mundus, y donde se empiezan a hacer las primeras ofrendas a los dioses. Los dioses, por supuesto, que de alguna manera legitiman ese lugar como el centro. Pero lo que hace Rómulo es hacer lo que hicieron los dioses en un momento. O sea, está repitiendo un acto arquetípico, un acto que fue hecho en algún momento por una divinidad. Y es un lugar, entonces se transforma en un lugar sagrado. El hecho del espacio sagrado, por ejemplo, lo hemos visto también en los campos de las iglesias. Antiguamente los campos de las iglesias, los campos santos, era donde la gente quería ser enterrado, justamente porque es un espacio consagrado, un espacio que está de alguna manera protegido por las divinidades. En algunas iglesias siguen estando. En la iglesia de Rosario todavía, sobre el pasaje juramento, al lado de la iglesia se pueden ver algunas lápidas de los primeros pobladores de Rosario, y ese era el primer cementerio de la villa del Rosario. El tema está que hubo un edicto de Carlos III que prohibió los cementerios en las zonas urbanas, y se fueron desplazando los cementerios de Rosario. Pasaron de ahí a la zona donde está la isla de los Inventos ahora. Bueno, después se fueron trasladando a los diversos cementerios. Pero hasta nuestros tiempos llegaron los cementerios dentro del radio de las iglesias por el motivo que estamos viendo. Esto es lo que yo les comentaba. El axis mundi, o el ónfalo, o el ombligo del mundo. Hay uno de los arquetipos que es, entre todos los que nombramos, el de la montaña sagrada. Es un arquetipo muy difundido. También el del árbol cósmico, como lo puse ahí, ¿no? Son dos arquetipos muy difundidos. En múltiples religiones podemos ver relaciones con esto. Muchas veces se dice el tema de la similitud de las pirámides en el mundo, que tiene que haber alguna conexión. Algunos los vinculan con el tema extraterrestre, por qué son tan parecidas. Bueno, la explicación desde el punto de vista de la mitología, la línea de la mitología simbólica, el estudio de la mitología desde el punto de vista del símbolo, es que la
es este, es el de la montaña sagrada. Es un arquetipo, y como arquetipo pertenece a una herencia común a todos los seres humanos. Esa es la explicación que se da desde esa línea de estudio, que, como estuvimos viendo, está fundamentada en la idea de arquetipo de Jung. Después Eliade retoma eso, la reelabora, y es lo que tenemos al respecto. Entonces, no es que haya pirámides en todos lados. Si uno se pone a ver, las pirámides de Egipto no tienen ni la misma función, ni tampoco tienen la misma forma, por ejemplo, que los sigurat, y mucho menos que las pirámides de Centroamérica y de México. No son parecidas. En todo caso son bastante diferentes. Lo que tienen de parecido es que hay una seria intención en producir una elevación desde el nivel del terreno que sea majestuosa, lo más majestuosa que se pueda llegar. Entonces, en este caso, lo que tiene mucho más sentido es la idea esta, más que la idea de pirámide, la idea de montaña. Donde no hay montañas hay que fabricarlas. Entonces, de alguna manera, el arquetipo de la montaña se abre camino. Donde hay montañas, por ejemplo, en el caso de los antiguos hebreos, el vínculo con el monte Sinaí, por ejemplo. Pero en Mesopotamia y en Egipto no hay montañas. Sí, hay cerros y demás, pero no hay montañas como la que nos pretende mostrar el arquetipo de la montaña sagrada. Entonces hubo que construirla. En el caso de Egipto, por supuesto, no son templos, son tumbas, y en el caso de Mesopotamia sí, tienen un carácter de templo. Fijémonos un poco en estas imágenes. El Ekul es el templo de Enlil, del dios Enlil en Nippur, y la palabra se traduce como casa de la montaña. Y otra cosa interesante, era conocido también como Duranki, y Duranki quiere decir lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, porque justamente este Axis Mundi, este ónfalo, ombligo, esta montaña sagrada, era el vínculo entre tres niveles: entre el nivel terrenal, con el nivel celestial y con el nivel del inframundo. Entonces, los tres niveles del inframundo, el terrenal y el celestial, estaban conectados a través de este punto, lugar de la creación. El Etemenanki es el templo de la creación del cielo y de la tierra, que es el Sigurat de Babilonia, ¿no? Este Sigurat de Babilonia está asimilado al relato de la torre de Babel en la Biblia. Templo de la creación del cielo y de la tierra. Era justamente el vínculo, era como una especie de vía de comunicación de los dioses entre el cielo y la tierra, y el inframundo, por supuesto, también. Y tenía un correlato divino. Todos estos templos, estas montañas, tienen algún tipo de correlato con un arquetipo divino. Algo similar hay en la esfera divina, y de esa manera obtienen legitimidad como edificio en el plano terrenal. Fíjense esto, Babilonia, no, los especialistas no están de acuerdo con el origen de la palabra. Sin embargo, hay varias propuestas sobre su etimología. Hay una que particularmente es interesante para lo que estamos tratando, que la define como puerta del cielo, justamente el vínculo entre el cielo y el mundo terrenal. A través de este edificio los dioses podían bajar y conectarse durante ciertas fiestas, particularmente en Mesopotamia, la del Año Nuevo, el Akitu, que es la fiesta de Año Nuevo, vincularse con el mundo terrenal, y así legitimar
el universo, la ciudad y el poder del monarca. Este es el rey Gudea, del siglo 22 a.C., del periodo que le llaman Neosumerio, el gobernante de Lagash y su entorno. Era un rey que se jactaba, muchos reyes se jactaban de ser reyes constructores, y aparecían con los atributos de los constructores, aparecían cargando las canastas que llevaban los ladrillos y todo tipo de cosas, los picos, las herramientas para medir, todos los elementos que tiene un constructor. Ellos los portaban en sus estatuas, prácticamente retratos de lo que ellos, o cómo ellos querían ser vistos por la sociedad. En el caso del rey Gudea es muy particular, aparecieron una cantidad de estatuillas que están en el Museo del Louvre de diferentes tamaños, hay unas chiquitas y unas bastante grandes. Esta a la que nos queremos referir le falta la cabeza, por eso yo puse la cabeza de otra estatuilla al lado para que ustedes vean el aspecto que tenía Gudea. Él recibió instrucciones desde la esfera divina, desde los dioses Enlil y Nigisu, para construir el templo. Y eso es justamente lo que presenta esta estatuilla en la falda. Presenta el modelo del templo, el plano del templo, o sea, como podemos ver, tiene bastante detalles. Los detalles dictados por los dioses, o en todo caso, dados por los dioses para construir un templo. Entonces el templo obtiene legitimidad, el templo como espacio, como recorte dentro de la tierra, obtiene legitimidad porque fue dado por los dioses. Acá tenemos algo más cercano a nuestra cultura, porque esto está obtenido de la Biblia. En el Éxodo 25, Yahvé y Moisés tienen una charla en el monte Sinaí y le da instrucciones para construir el santuario, que luego va a servir de modelo para la construcción del templo de Salomón. Se van a tratar de seguir esas pautas. Entonces dice: y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Fíjese cómo está poniendo énfasis de la montaña como lugar de comunicación entre el mundo terrenal y el mundo celestial, por supuesto a través de mediadores que no eran personas comunes, sino que tenían que ser las personas de alguna manera elegidas por la divinidad. En el capítulo siguiente dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. O sea, no solamente se preocupa de dar medidas exactas de el edificio, de lo que se va a construir, cosa que está en otra parte del texto, yo no quise abundar con el texto acá, sino que también Yahvé hace las veces de decorador, también da con precisión cómo quiere que sea decorado el tabernáculo, el lugar se va a transformar en un vínculo entre él y su pueblo. Entonces, habíamos hablado de un lugar particular, un lugar consagrado, un espacio cualificado, y de la repetición de un acto cosmogónico, particularmente durante las fiestas de Año Nuevo, en el cual se traía a la realidad el acto de creación para evitar que las fuerzas del caos invadieran el orden establecido en el universo por los dioses. Esto también tiene un sentido muy profundo, porque
Uno de los arquetipos también es la muerte. El hombre se siente mortal, se ve mortal y sabe indefectiblemente que lo que le espera es la muerte. Eso genera una gran angustia. Pero si el hombre se siente perteneciente a la esfera de lo divino y a la esfera de lo natural, que es creación divina, este tipo de angustia puede ser de alguna manera subsanada. El hombre ve que la naturaleza muere, efectivamente. En ciertas temporadas la naturaleza muere, el árbol se seca, y llegado cierto periodo del año vuelve a renacer. Si el hombre pertenece a la esfera de la naturaleza, puede llegar a tener algún tipo de esperanza de participar de esa resurrección cíclica de la vida natural. Entonces, la repetición del acto cosmogónico lo que hace es propiciar de alguna manera que este orden de la naturaleza, este ciclo de la naturaleza, siga teniendo sentido. Lo que significaría es que las fuerzas del caos se deponen cada vez que en Año Nuevo se realizan los rituales como mandan los arquetipos. Esto produce la sensación de pertenecer a un tiempo que no tiene fin. Los árboles no parecen morir. Cuando el árbol parece que está muerto, vuelve a salir, y así sucesivamente. Entonces, el hombre siente que hay algo después de la muerte. A la muerte la ve, por supuesto que la ve, pero aparece la posibilidad, la idea, la sensación de que después de la muerte hay algo, efectivamente, hay otra vida. Después vamos a ver, más adelante cuando analicemos la fuente, vamos a ver que no todos los modelos de esa vida después de la muerte son iguales para todas las culturas. Hay diferencias bastante marcadas, pero sí está presente esto de que después de la muerte hay alguna otra forma de vida, lo que saca la angustia de terminar de ser nada. Entonces estamos hablando de un tiempo sagrado, de un tiempo cíclico, de naturaleza sagrada. El tiempo sagrado es cíclico porque es justamente eso, es la renovación permanente del acto cosmogónico. Los ritos permiten este tipo de cosas, que los actos cosmogónicos se hagan de nuevo y que se aleje el peligro de la irrupción del caos en el orden establecido por los dioses. Este tiempo cíclico o sagrado se contrapone al tiempo lineal. El tiempo lineal o historia. Tiempo lineal e historia son justamente, podríamos hablar, si es que existieran, podríamos hablar de que son sinónimos. La palabra tiempo y la palabra templo, fíjense que uno es referido a la temporalidad justamente, y el templo estuvimos hablando de que tiene que ver con un espacio. La palabra templo y la palabra tiempo tienen raíces que tienen un elemento común. Ese elemento común significa corte, es una raíz de naturaleza indoeuropea. Significa corte o recorte. Entonces, el templo es un recorte en el espacio profano, o sea, la irrupción de lo sagrado produce un espacio sagrado en el medio de un amplio territorio que es un espacio profano. Y el tiempo es un recorte en la extensión del tiempo eterno o el tiempo cíclico. Los dos son un recorte. Lo que nosotros llamamos tiempo es un recorte en la eternidad.
Por eso tiempo, cuando hablamos de tiempo, es algo que tiene principio y va a tener un fin. Es una línea. No hay novedad en el tiempo. En el tiempo cíclico, al renovarse el universo, lo que parece nuevo en realidad es repetición de algo anterior. Entonces la novedad no existe. En el tiempo lineal, al haber un comienzo y al haber un supuesto final, la novedad está presente permanentemente. Entonces, el tiempo cíclico está plagado de similitudes y el tiempo lineal está invadido por la novedad, por más que las cosas nos parezcan similares a otro momento. La historia es justamente eso, el estudio sobre la línea del tiempo y no sobre una ciclicidad. El tiempo cíclico no es histórico, el tiempo cíclico es repetitivo. En el tiempo sagrado hay una nostalgia por un retorno periódico al tiempo mítico de los orígenes, al llamado tiempo magno o gran tiempo. Permanentemente volver al tiempo de los orígenes, evitar que las fuerzas del caos rompan el orden establecido por los dioses. La asimilación de la vida del hombre a la naturaleza conjura la muerte. Justamente pertenecer al ciclo de la naturaleza le hace sentir al hombre que, como la naturaleza, podría llegar a resucitar en otra vida eventualmente. Bueno, esta imagen representa uno de los personajes de una de las mitologías, algunas mitologías de la creación egipcia. Se trata de Horus el niño. Los griegos lo llamaron Harpócrates. Fíjense, dentro del disco solar se encuentra el niño, marcado por se sabe que es un niño porque está marcado por la coleta en el costado del rostro, que era típico de los niños, y porque se está como queriendo chupar el dedo. Este tipo de forma de mostrarse era típico de los príncipes, de los príncipes niños. El disco solar descansa sobre dos leones que son llamados el Ajet. El Ajet es un símbolo y que termina siendo un jeroglífico en su forma más simplificada y que representan los dos horizontes, el horizonte de la salida y el horizonte de la puesta del sol. El sol está entre los dos horizontes y rodeando al disco solar se encuentra una serpiente que se muerde la cola, que va a ser muy típica después de los símbolos vinculados con la alquimia. Es la serpiente, la han llamado los griegos la han llamado uróboros u otros nombres similares, y da una idea de un tiempo cíclico, de un tiempo que no tiene final. La misma serpiente se muerde la cola. Por otra parte, la serpiente es un símbolo muy antiguo y bastante común a diversas culturas, un símbolo de la eternidad, porque se suponía que había ciertos animales que no morían. La serpiente era uno de ellos. La serpiente pierde la piel cuando va creciendo y les daba la impresión de que moría y que resucitaba. El sol, entonces, acá tenemos el aspecto del tiempo cíclico, ¿no? La serpiente que muere, resucita, se muerde la cola como un símbolo de un continuo o un permanente volver a empezar, un tiempo cíclico. Por otro lado también tenemos la concepción del espacio. Dijimos que el Ajet representaba los dos horizontes, que en Egipto se lo consideraban también como los picos de una montaña que sostenía al cielo. En todo caso, lo que están marcando estos dos leones con marcar los horizontes, están marcando el horizonte de la salida y el de la puesta del sol. El de la salida del sol
el horizonte que tiene que ver con el este, es el mundo de los vivos. Por ahí sale el sol y nace todas las mañanas, por eso el aspecto también de niño de persona que está empezando la vida. Cuando el sol se pone en el oeste, ese horizonte es el horizonte de los muertos. El sol muere y durante la noche en el que el sol está muerto, pasa por una serie de pruebas por el inframundo y sale victorioso de todas esas pruebas que las fuerzas del caos le preparan para evitar que todos los días salga, y renace. Entonces el sol, como primer muerto y primer resucitado, y marca pautas sobre la ciclicidad de la naturaleza y la ciclicidad del tiempo natural. Entonces en esta imagen tenemos la confluencia entre la visión cíclica del tiempo y la visión de este espacio particular que tiene vínculo con lo sagrado. Por eso en Egipto los templos dedicados a los dioses están sobre la margen derecha del río Nilo, sobre el horizonte sería de la tierra de los vivos, y todas las tumbas están sobre la margen izquierda del río Nilo, o sea, el país de los muertos. Está marcando de alguna manera la identidad de los diferentes espacios. Bueno, esto es un templo típico de Egipto, con sus dos pilonos. Los pilonos en realidad son importados como elemento arquitectónico, son importados de Mesopotamia, pero de alguna forma estos pilonos también marcan los dos horizontes, y los ponían generalmente, no todos, porque algunos pilonos están perpendiculares a otros, pero en general cuando se inauguraban los templos, los primeros pilonos que aparecían tenían una función de marcar o de mostrar un espacio sagrado. Por ejemplo, en estas imágenes vemos el caso. Se hacían de tal forma que el sol en ciertos momentos, en el caso por ejemplo del solsticio de invierno en el templo de Karnak, que es el que estamos viendo ahora, salía por entre medio de los pilonos, en una situación que ahora hay que imaginarla un poco, porque por un tema astronómico que es la precesión de los equinoccios, la salida del sol que tenemos en la actualidad no es la misma que tenían en la época de la construcción de los pilonos de Karnak. De todas maneras, ahí en la figura de la derecha estamos viendo, yo puse una flechita amarilla que indica la posición del sol en el momento de salida en la antigüedad, en el momento que se hizo el templo. Se ha calculado y se ha determinado que antiguamente el sol salía en un lugar muy muy específico que podía verse a través de los pilonos. En la figura de la izquierda el sol ya está en una posición elevada. Fíjense que no pasa por debajo de esta estructura que parece tener una ventana, ¿no? Sino que ya está por encima. Así todo puede verse entre los pilonos actualmente también. Bueno, sobre este tema quiero hacer nada más una mención, porque la complejidad del mismo excedería lo que tenemos en este momento disponible de tiempo, pero lo quiero dejar planteado. Nosotros hablamos de literatura, mitología y religión como tres lugares de los cuales nos vamos a valer para obtener y relacionar a los mitos, como hablamos al principio del curso. Nos vamos a centrar en la literatura. La literatura es un discurso escrito. La literatura viene de letra, y la letra es lo que está plasmado sobre algo, en el caso nuestro sobre un papel.
pero el mundo del mito es un mundo propio del mundo oral, es precaligráfico, es el mundo que viene de la prehistoria, anterior a la escritura. Imagínense que la irrupción de la escritura constituyó una memoria fuera del cuerpo humano. Cuando uno escribe algo, está sacando de alguna manera, está apuntando a la memoria fuera del cuerpo. Uno después puede olvidarse, pero lo que queda escrito está escrito. Otras personas con el tiempo lo van a poder consultar. El mundo propio del mito, el mundo oral, el mundo que no conocía la escritura, tenía otro tipo de soporte de memoria. El soporte de la memoria era la poesía. Por eso hay un fuerte vínculo entre la poesía y el mito. La poesía hoy por hoy nos ha quedado su aspecto lúdico nada más. Inclusive la poesía se escribe, habla, ¿no? Esta persona escribe poesía. Bueno, eso sería una especie de contradicción, porque la poesía es un arte efímero, y no se tendría que escribir. Bueno, en el mundo actual lo escribimos, inclusive se habla por ahí de literatura oral, es una contradicción en sí. De todas maneras, lo que queremos dejar en claro es que el mito y la poesía tienen un fuerte vínculo, porque la poesía era el lugar donde se almacenaba el mito. Por eso, el acto de repetir permanentemente el acto cosmogónico y el resto de los actos que tenían que ver con la composición del mundo a través del rito, se hacía por medio de la poesía, porque en la poesía es mucho más fácil almacenar la información que en una prosa. La poesía, con el ritmo de la poesía, con la rima de la poesía, es mucho más fácil, como en el caso de Lelutier, el teorema de Tales, que seguramente muchos conocen. Entonces, el mito es propio del mundo oral. La poesía es el vínculo que tiene el mito con la memoria. Por eso está muy relacionado con el tiempo cíclico que estuvimos viendo. En cambio, el tiempo lineal es el tiempo que está más vinculado a la escritura, porque uno cuando lee un libro lo lee del principio al fin. Inclusive puede parar y volver atrás por el mismo acto de haberlo escrito. En el caso de la poesía o de la oralidad, uno tiene que volver a repetir todo. Esa volver a repetir, no poder explorar, sino que volver a repetir, genera una especie de tiempo cíclico. Por eso la pregunta de Hong y de Havelock, todos estos especialistas en el tema, ha sido: ¿pensaban los hombres del mundo oral distinto a la forma en que pensamos nosotros? Nosotros pensamos en forma lineal, percibimos un tiempo de manera lineal. Ellos percibían un tiempo de manera cíclica y por ahí pensaban de manera cíclica también. Es una gran pregunta, y es un tema que vale la pena, es muy, muy interesante. El mito, por otra parte, en su medio de oralidad, es dinámico, y de ahí que la idea de tradición que tenemos nosotros ahora, la tradición es lo que permanece, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos dejar a las generaciones que vienen, lo que nosotros tratamos de mantener lo más estrictamente estático posible. En el mundo oral la tradición es dinámica, por eso los mitos se iban alterando en función de las necesidades de las personas del momento, que seguramente no eran las mismas necesidades que tenían los antepasados. Entonces, la dinámica del mito es diferente a la que tenemos ahora. A nosotros nos llega a través de la literatura, porque no hay nadie que nos cuente un mito oral, salvo por supuesto en las sociedades ágrafas por ahí del Amazonas, todavía por ahí quedan algunas, que el mito está vivo en su medio. De todas maneras, la escritura, que es lo que nosotros tenemos de los mitos, lo ha plasmado, lo ha congelado, ha acabado con la dinámica propia del mito. Por eso, cuando estudiamos los mitos, la literatura es un recurso que tenemos, es el único recurso que tenemos de este tipo. Por eso esto lo quería dejar nada más que planteado,
para tenerlo en cuenta nada más, pero no lo vamos a desarrollar. Es algo muy interesante. Nosotros hemos tomado a Elíade y a la escuela de los simbolistas como a Campbell y a Durán, todas estas personalidades, como una referencia, pero no significa que uno tenga que estar condicionado por esta visión del mito. Estas, como todas las otras escuelas, tienen su crítica también, digamos, tienen sus voces antagónicas. Nosotros lo tomamos, como les comentaba, como una referencia. Por ejemplo, Kirk es muy crítico de toda esta línea también, o de algunos puntos de esta línea que están vinculadas de alguna manera a la visión a cierta visión del psicoanálisis. De todas maneras, consideramos que las palabras de Elíade son importantes para cerrar un poco la idea de mito, que era lo que habíamos propuesto al comienzo, llegar a algún tipo de definición. Elíade mismo dice, como lo vemos aquí, que sería muy difícil de encontrar una definición del mito. El mito es tan amplio que es muy difícil de poder esbozar alguna definición que sea aceptada por todo el mundo. De todas maneras, él dice que la definición que le parece menos imperfecta, ya partimos de ahí, es la que el mito cuenta una historia sagrada de los acontecimientos que tienen lugar en el tiempo primordial de los orígenes, que está hecho es la actividad de los seres sobrenaturales, los dioses, que han creado el cosmos, que han creado todas las cosas que conocemos. Y por otra parte también pone énfasis en el tema de la historia sagrada. Y la historia sagrada es una historia verdadera. Entonces el mito cuenta una historia que es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Y es verdadera porque es sagrada. Y todo lo que sea sagrado es verdadero porque da cuenta de las cosas que existen. Entonces, por ejemplo, si el mito que cuenta el origen de la muerte, tiene que estar contando una historia verdadera, porque la muerte está ahí para probar que el mito es cierto. O sea, la gente que vive en el mundo del mito consideran al mito como una historia verdadera. Y es una historia verdadera porque el mundo que los rodea da cuenta de ello. Bueno, habíamos visto que el mito pertenecía a un mundo de la oralidad, y que dentro de ese mundo de la oralidad todo se depositaba en la memoria, y particularmente en la poesía, que era la capaz de almacenar ciertos datos en una memoria colectiva, porque las poesías se repetían, y que cuando apareció la escritura, según dicen algunos, mató al mito, mató la dinámica del mito. Sin embargo, la literatura es lo único que tenemos disponible en la actualidad para poder acceder a ese mundo de la antigüedad. Es como una especie de contradicción, ¿no? Acceder a un mundo oral a través de algo escrito, pero es lo único que tenemos. Hay una frase latina que a mí siempre me gustó, que es esta que estamos viendo: verba volans, scripta manent, que está atribuida al emperador Tito, y que significa esto: las palabras vuelan, lo escrito queda. Nosotros diríamos hoy: a las palabras se las lleva el viento, dando preferencia al texto por encima de la palabra, porque cuando hacemos un acuerdo y no lo escribimos, bueno, el acuerdo entre las personas, si no está escrito, es como que no tiene validez, o puede llegar a quedar nulo o pasar a nulidad. En cambio, si está escrito, es algo que uno puede llegar a reclamar. Sin embargo, esta frase puede verse desde otro punto. En 1951 se le pide a Borges que haga el prólogo de una obra de Alberto Gerchunov llamada Retorno al Quijote, en donde dice que esta frase en la antigüedad se interpretaba al revés. Entonces, desde este punto de vista, las palabras vuelan, lo escrito queda, podría llegar a decir que mientras las palabras se mueven, lo escrito
permanece estático, permanece muerto. Las palabras viven cuando vuelan, se transforman, pasan de un lugar a otro, pasan de boca en boca, gozan de vitalidad. En cambio, el escrito está estático y no tiene posibilidad de reformularse. A mí me gusta más ver la frase de esta manera. Esto es precisamente lo que le pasa al mito. Bueno, llegamos al final. Estuvimos viendo cómo la corriente simbolista, a partir del concepto de arquetipo, elabora una teoría para poder estudiar metodológicamente el problema del mito. Espero que haya sido claro. Cualquier duda me lo consultan al correo electrónico y bueno, vamos a tratar de por ese medio ir contestando lo que vaya surgiendo. Muchas gracias y hasta la clase que viene.